buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Gabriela Montequia. Yo soy directora del Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil. Es una institución que atiende a bebés y niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. En realidad es una institución educativa que depende de la modalidad de educación especial y que por tratarse de lo que se trata, ¿no es cierto?, su dinámica, trabaja en articulación con salud. De hecho, todos los niñitos que llegan al servicio, o en su mayoría, tienen una derivación a partir de algún profesional de salud, o en algunos otros casos también las familias llegan al servicio por presentaciones espontáneas. Un poquito para quienes no tienen mucha idea de lo que se trata, la institución tiene una ubicación física ahí cerquita del Hospital Pena, que es el hospital interzonal de nuestra ciudad, que atiende también una gran cantidad de nacimientos. Por lo tanto, muchos de nuestros bebés y niños que conforman la matrícula, por supuesto, proceden de derivaciones que nos llegan desde el hospital. Pero las derivaciones llegan desde distintos sectores y también de profesionales en forma privada. Si bien el lugar es Lainez 2515, que es la dirección donde estaría situado, también tenemos atención en las CAPS, o sea, en los centros de atención primaria para la salud, lo que conoceríamos como unidades sanitarias, y también en los hospitales de la ciudad, como por ejemplo Hospital Italiano, en el Hospital Municipal. Trabajamos en el Hospital Piñeiro, en el Hospital Menor de Ingeniero White. Esto un poquito para que quienes no conocen mucho del servicio tengan alguna idea de que, si bien tiene una sede que es en Lainez 2515, también la atención es diversificada hacia otros centros, pensando justamente en la accesibilidad que pueden llegar a tener las familias con sus niños. Así que esto es un poquito la idea de la presentación general. La franja de edad que atendemos, como dije, va desde el nacimiento hasta los 3 años. Y la temática o la forma de atención es completamente individual a cada niño y su familia. Cuando digo individual, justamente es porque la situación particular de cada bebé en relación a su diagnóstico o a la alteración en el desarrollo que pudiera estar teniendo va a ser totalmente personal e individual de ese niño y de ese núcleo familiar. Así que el servicio cuenta con docentes que están formadas en estimulación temprana, porque en realidad ese es el título de base que tendríamos todas las personas que estamos trabajando en el servicio, y a su vez contamos con equipos interdisciplinarios que están conformados por profesionales de distinto orden o justamente de distintas formaciones. Así, por ejemplo, cada equipo está conformado por una terapista ocupacional, una profesional en fonoaudiología, un asistente educacional, que generalmente es una psicóloga o una psicopedagoga, y una trabajadora social que por supuesto atiende todo lo que tiene que ver con el contexto o las situaciones eventualmente sociales y económicas que pudiera estar teniendo ese grupo familiar o ese niño. La idea es el abordaje integral. Por lo tanto, el tener armados estos equipos facilita que también uno pueda estar mirando a ese niño desde muy pequeño, no solamente desde un aspecto biológico, sino también mirarlo desde todos los aspectos que hacen hacia él y hacia su entorno.
Esta es la idea. Hola a todos, acá estamos, ¿no? Con un poquito esta charla que tiene que ver con nuestro trabajo desde el Centro de Atención Temprana y como decimos, Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil, ¿no? Pensando en esa población de los más chiquititos, esa franja de edad que va desde el nacimiento hasta los 3 años y que probablemente en algunos casos llegan a nuestra institución porque tienen algún descenso o alguna alteración en su desarrollo, o no, a veces llegan simplemente con fines de evaluación, o sea, en carácter preventivo. Ese es un poco también el motivo por el cual participamos de estos ciclos de charla que tienen que ver más que nada con los primeros cuidados, ¿sí? Porque justamente de qué depende la calidad de vida de un niño, de la calidad de la atención y de los cuidados que le brinda el contexto en donde está viviendo. Así que bueno, un poquito la temática de la charla tiene que ver con esto, ¿no? Cuestiones que a veces no son ignoradas por uno, pero que por allí está bueno volver a encuadrarlas o puntualizarlas porque ayudan mucho en esto que hace a la calidad de vida de un grupo familiar con un bebé. Y en este momento, bueno, como para dar inicio a algo que es lo primero que le pasa a cualquier ser humano cuando nace, ¿no? El vínculo de apego. Y pensamos, ¿qué es el apego, no? El apego está relacionado con lo que sería el poder ligarnos a una persona, porque pensemos que el niño nace desvalido, llega al mundo en situación de total indefensión. Y en realidad depende del adulto referente, llámese mamá o quien tome el rol materno, por supuesto, y que se encargue justamente de sus primeros cuidados. Y va a ser con esta persona con quien va a ser justamente su vínculo de apego. Estos serían los momentos más importantes en la interacción del niño con el adulto. ¿Y a qué nos remitimos con este primer apego? Sobre todo pensando a partir del nacimiento, a partir de la llegada del niño al mundo y en todo lo que tiene que ver con esos primeros cuidados que hacen a lo corporal, a las primeras adaptaciones, a cómo ese adulto referente puede decodificar la necesidad que tiene un bebé, que simplemente de la única manera que va a poder expresarse va a ser a través del llanto. Entonces allí dentro de lo que es el apego tomamos aspectos importantísimos. Uno muy importante tiene que ver con el sostén. Y el sostén es que yo le pueda brindar un sostén justamente seguro. Seguro quiero decir que no lo tenga en desequilibrio. El bebé todavía no tiene un sostén cefálico y está construyendo posturas a partir del nacimiento. Entonces necesita que su cuidador justamente lo sostenga con esa seguridad que él todavía por sí solo no tiene. Pero tenemos que pensar que la va a ir adquiriendo la seguridad. ¿Pero a partir de qué? A partir de todos los elementos o de los modos a través de los cuales también ese adulto referente vaya relacionándose con él. Y este sostén va asociado a otro aspecto importantísimo, que es la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? Y generalmente en un contacto donde sostenemos al bebé y lo tenemos con calidad de sostén en cuanto a que lo sostenemos bien, seguro, y nos comunicamos con la mirada, por ejemplo, con el contacto piel a piel. Entonces, estos son los primeros registros que ya este niño va empezando a tener en cuanto a información del mundo circundante. Esto lleva a que
un cuidador atento va a empezar a decodificar las necesidades de este niño. Decodificar sería el poder comprender, el poder entender. A ver, el bebé llora por hambre, llora porque tiene otra necesidad, tiene frío, será por un dolor. Es decir, las señales, sobre todo en los primeros meses de vida, van a ser nada más que a través del llanto. Entonces, también el cuidador tiene que ir haciendo un aprendizaje en esa interacción, en tanto que el bebé empieza a conocer a su cuidador, pero el cuidador también a ese bebé, como para poder entender por qué lado va la señal. Y lograr, por supuesto, la satisfacción adecuada. Es decir, si yo como cuidador no puedo decodificar qué es o qué necesidad está teniendo este bebé, y por supuesto que no le voy a brindar la atención adecuada, y para poder hacerlo voy a tener que también ir aprendiendo con él a través de esta mutua comunicación a ver qué puede estar queriendo decirme, ¿sí? Esto hace que, por supuesto, el cuidador tenga que estar muy atento, y sabemos que los primeros meses de vida generalmente son momentos donde la relación es muy, muy intrínseca, en cuanto a que no puede haber mucha separación, porque ese bebé tiene una dependencia absoluta del cuidador. O sea que esto nos lleva a este otro concepto que nosotros conocemos como COPAP, y que tiene que ver con ese contacto piel con piel. Justamente se trata de eso. El bebé va a privilegiar justamente la piel de la mamá, porque a la primera que va a conocer o reconocer va a ser a su mamá, después de haber estado justamente 9 meses dentro de su útero. Por lo tanto, ya la piel de mamá, el olor de mamá van a ser esos primeros contactos que va a tener con el mundo, y que seguramente este bebé va a empezar a privilegiar y a reconocer por encima de otras cosas, ¿sí? Por lo tanto, hoy sobre todo, cuando nace el bebé, enseguida se coloca sobre el pecho de la mamá, se lo trata de colocar de manera envolvente, como si fuera anidándolo, es decir, de la manera más similar que este bebé ha tenido dentro del útero materno, porque justamente ahí, a partir del nacimiento, se produce como ese quiebre y ese paso de un lugar donde el bebé estaba muy placentero, y que ahora, ya cualquier necesidad que tenga va a tener que expresarla, y justamente lo va a hacer a través del llanto. Entonces, el sostén en flexión, ¿sí? Respetando la postura del bebé, teniéndolo como en situación de envoltura, ¿sí? Piel con piel, en ese contacto segurizante, en tanto que uno normalmente sostiene esa cabecita de ese bebé que todavía no logra el sostén cefálico de manera inmediata, sino que eso también demanda un tiempo que tiene que ver con la evolución biológica, ¿no? Con un proceso de mielinización que hace el sistema nervioso y que responde a algo totalmente biológico. Y en esto cada bebé también va a tener su tiempo. Entonces, que el cuidador pueda respetar estos espacios hace que también el cuidado que le brinde y el sostén sea segurizante, hasta tanto él va construyendo, ¿no es cierto?, esta postura como un poco más autónoma. Entonces, conceptos en este aspecto en cuanto a un sostén contenedor serían el sostén seguro del que hablamos, respetando un poco su postura anidada, en flexión, con mucha proximidad con el cuerpo de ese bebé, y evitando todo lo que pueda hacer justamente exponerlo a algún tipo de postura que lo lleve a un desequilibrio, ¿sí? Podríamos estar generándole mucho daño.
Volvemos con el tema del sostén en cuanto a que el sostén está ligado al concepto de equilibrio, ¿sí? Si alguien no tiene el equilibrio adecuado o la postura adecuada, va a ser bastante poco probable que pueda estar atento a otras cuestiones del mundo. Entonces, pensemos que si nosotros queremos lograr que este niño y este bebé tenga un desarrollo esperado, acorde y realmente como tiene que ser, o sea, sano, también debemos desde lo postural generar estas situaciones que lo van a llevar justamente a lograr este equilibrio, que es el que después va a necesitar el bebé. ¿Para qué? Para poder sostener un juguete, para que cuando nosotros le acercamos algo o intentamos interactuar, él pueda lograr una seguridad en la postura, para que él nos pueda mirar y pueda comunicarse con nosotros. Mientras que si no le damos el sostén seguro, pensemos que este bebé estaría muy preocupado o hasta irritable, tratando justamente de buscar la postura necesaria y mientras está ocupado en eso no vamos a poder estar contribuyendo a un desarrollo acorde a cada edad madurativa. Por lo tanto, insistimos en esto del sostén porque es como un postulado básico o una herramienta muy básica para que después también ese bebé pueda lograr otro tipo de desarrollos posteriores y tenga una evolución acorde. El vínculo de apego, ¿cómo lo logramos? Porque pensando en los niños pequeños, ¿no es cierto? A veces la pregunta de los papás es, bueno, y esto que me habla con muchas palabras, ¿cómo se logra en lo práctico? Todo lo que hace a la comunicación y el vínculo de apego, pensando en un bebé, se logra a través del contacto, como decíamos, ese primer contacto, piel con piel, el sostén y sobre todo el equilibrio segurizante. La mirada es un primer elemento básico en la comunicación. Un bebé que solamente puede expresarse a través del llanto o que en algún momento va a esbozar una sonrisa ante los rostros conocidos, ¿verdad? Pero para poder lograr eso, primero va a tener que tener el buen contacto a través de la mirada. El tacto, por supuesto, todo lo que hace a las caricias, esto que decimos del sostén y de un poco el sostenerlo de manera envolvente, hace a que también este niño empiece a percibir toda una información que nosotros le damos a través de nuestra piel, a través de nuestro propio tono muscular. La sonrisa, sí, la sonrisa paulatinamente se va a ir logrando y se va a ir construyendo a partir de esta interacción, sobre todo con la mirada. El tono de voz que utilizamos, es decir, si estamos hablándole suave, si le estamos cantando, si estamos utilizando un tono de voz así como de asombro, todos estos cambios en los tonos de voz también arrojan una importantísima información a ese bebé en cuanto al desarrollo de las emociones. Es decir, que detrás de todo lo que puede ser el atenderlo por sus necesidades básicas o físicas, está toda la construcción de una personalidad de ese niño o de cualquier ser humano. Es decir, que de la calidad de cómo se lo atiende, también vamos construyendo una personalidad en ese niño. Y no solo para este momento, sino a futuro, porque estos son los vínculos primarios que de alguna manera van a ir generando las seguridades para el resto de la vida de cualquier persona. Y el abrazo y el sostén, ¿no? A quien no le gusta un abrazo o, bueno, justamente cuando está vulnerable, recibir el sostén. Pensemos en qué situación está un niño en esta etapa de la vida, ¿no? Está siempre con un alto grado de dependencia. Por lo tanto, que es sumamente importante
tanto el abrazo como el brindar un buen sostén. Dentro de lo que son los cuidados corporales, de los que hablábamos recién, como para graficar un poquito más, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, todo lo que tiene que ver con el vestido, todo lo que hace a la alimentación, al sueño, al respeto en las rutinas del sueño, al baño, al cambio de pañales y actividades familiares. Si hablamos del vestido, bueno, generalmente uno dice, hay mucha ropa muy bonita para los niños. También tratemos de elegir siempre aquel tipo de vestimenta que les sea cómoda. Cuando hablamos de algo cómodo, pensamos en algo que le permita todo lo que sea la libertad de movimientos. Sumamente importante, el bebé va a ir conociendo y va a ir descubriendo por el propio placer de moverse que puede ir logrando cambios posturales. Pero si yo no le proveo la posibilidad de que lo logre, por ejemplo, vistiéndole con una vestimenta adecuada, y probablemente lejos de facilitarle esto, podría estar obturando esa situación. Con respecto a la alimentación, bueno, generalmente el primer alimento es el pecho de mamá y en algunos casos a veces la mamá no está pudiendo amamantar, pero bueno, aún dando una mamadera, la idea es que mantenga un buen sostén de su bebé, alineando su mirada con su hijo, al menos mientras lo está alimentando. Esto es sumamente importante porque hace y construye a la comunicación. Los momentos del baño, que sean placenteros, que bueno, estén las condiciones dadas en cuanto a temperatura, la calidad del agua, qué es lo que voy a utilizar, que también sea un espacio seguro para ese momento. Lo mismo en un cambiado de pañales. Y cuando pensamos en actividades familiares, por ahí estamos pensando más en un contexto más amplio. ¿Qué espacios tengo dentro de la casa? Si hay otros hermanos, es decir, dónde me ubico o dónde estoy con este niño de manera tal que todo su desarrollo sea de lo más acorde, sin interferencias, sin que pueda haber elementos dañinos o que le pudieran generar justamente alguna situación de riesgo. Esto es sumamente importante a tener en cuenta. A veces no pasa por algo que tenga un costo en cuanto a lo económico, sino a la calidad de los elementos que utilizo, pero que pasan más por un tema de cuidado y de previsión. Fíjense que pensamos en lo que es la manipulación, ¿no es cierto?, de un niño, tanto en el momento del baño, con el sostén seguro, como decíamos, y algo que utilizamos mucho en el servicio y que orientamos mucho a las familias tiene que ver con el mayor tiempo que se pueda, el poder proporcionar un espacio en el piso. Cuando decimos piso, pensamos en esos espacios o momentos del día donde a lo mejor contamos con una colchoneta o con algún toalloncito, una toalla, ¿no es cierto?, medio, digamos, gruesita, como para que el bebé pueda estar acostado y que pueda disfrutar de manera placentera de lo que es la libertad de moverse. Y decimos esto porque a veces los bebés ya desde muy pequeñitos están allí como puestos o colocados en espacios como puede ser el huevito, como puede ser una sillita, un cochecito, un bebecito, que nadie está negando que esto sea bueno y que son elementos que de hecho los utilizamos y que pueden ser muy funcionales, muy prácticos. Pero la orientación, ¿cuál sería? Que no pase tampoco la mayor parte de su tiempo en esos espacios que de alguna manera no le estarían permitiendo un movimiento espontáneo.
En cambio, un bebé que tiene momentos donde puede estar sobre una colchoneta o sobre una frazadita recostado libremente, sobre todo boca arriba, tiene desde lo visual la posibilidad de ver todo lo que hay en el entorno, de disfrutar de que si hay personas en el entorno que le hablan o que se acercan o uno le acerca un juguete, ese bebé también tenga una mejor posibilidad de visualizarlo y de interactuar. Entonces son como pequeñas orientaciones que van generando esta comunicación y este placer que después el bebé va a ir experimentando en la medida que puede, por ejemplo, empezar a hacer los rolados, lateralizaciones, sin que nadie le imponga una postura, sino que lo va a ir logrando por sí mismo. Esto es de suma importancia en el desarrollo. Entonces, bueno, ahí volvemos a poner algunas figuras así como para resaltar estos primeros cuidados. La libertad, como decíamos, de movimiento, el uso de la vestimenta o de la ropa que sea, bueno, sobre todo de la más cómoda, de la más flexible, el hecho de colocarnos siempre en dirección a la mirada del bebé, ¿no? Sea la mamá, sea el cuidador o quien esté. Fíjense que un bebé, aún siendo muy pequeñito y no pudiendo hablar, empieza a tener sus primeras vocalizaciones, sus interacciones, aún emitiendo algunos sonidos. Primero son algunos sonidos vocálicos, después por ahí hasta que aparece alguna palabra suelta, pero en esta construcción de la comunicación y el lenguaje es sumamente importante la tarea del adulto referente, y también cómo se ubica ese adulto en esa interacción con el niño. Fíjense que si lo tenemos de frente, ya a través de la mirada uno está comunicando y a través de la palabra también estaríamos emitiendo los primeros sonidos que también el bebé empieza a incorporarlos, ¿no? Es información que llega a su cerebro. Con respecto al sueño, que los espacios que tenga justamente para dormir sean justamente un espacio adecuado, generalmente colocarlo boquita arriba o de costado. Bueno, la idea es que justamente si yo quiero crear un clima para que un bebé o un niño duerma tranquilo, bueno, tendré que por supuesto también bajar por ahí luces que pueda haber en el entorno, bajar algunos sonidos. No digo que no haya algún sonido, pero de repente a veces los bebés se ponen irritables, de cualquier edad o de cualquier momento, ¿no?, dentro del desarrollo, y uno dice, uy, este bebé no se duerme o le cuesta mucho dormir, pero tampoco uno genera el ambiente adecuado para justamente propiciar el espacio del sueño. Y pensemos que el sueño, más allá del hecho de dormir en sí, tiene una finalidad reparadora. Entonces, sobre todo en los 3 primeros años de vida, donde hay una gran multiplicación de neuronas, para que justamente el cerebro de un bebé pueda crecer y crecer acorde a la edad madurativa que transita, necesita de esos espacios reparadores del sueño. Es decir, la interacción, pero también el poder dormir. Y fíjense que los bebés de año, año y medio, 2 años, aún estando cada vez más tiempo en vigilia, o sea, despiertos, aún hacen como pequeñas siestas, ¿no? No solamente duermen a la noche, sino que por allí en el día también necesitan un espacio de sueño reparador. Esto ya también los predispone a que cuando yo vuelvo a tener una interacción con él o con ella, esto sea, por supuesto, mucho más placentero para él. Un bebé que no ha podido descansar seguramente esté mucho más irritable. Entonces, pretender
jugar con él o comunicarme con él, va a ser mucho más dificultoso. Así que bueno, por ahí tener en cuenta el sueño como un espacio muy, muy importante dentro del desarrollo. Y algo que siempre por ahí le orientamos a las mamás. Hay mamás que por allí, o bueno, grupos familiares que dicen cada 3 horas el bebé tiene que tomar. En realidad, este tema de lo que hace a la alimentación realmente lo va a regular el propio niño o el propio bebé. Si el bebé duerme y en realidad ya pasaron las 3 horas, pero no está llorando o no está demandando para ser alimentado, no es lo más aconsejable que el adulto lo despierte. Al contrario, seguramente cuando él sienta la necesidad de ser alimentado, y va a llorar o se va a manifestar para que justamente el adulto lo alimente. Entonces, esto también es parte del respeto al ritmo que va teniendo cada bebé, que de hecho cada bebé es único, y por el otro lado, como una pequeña recomendación a las mamás en cuanto a respetar los espacios del sueño, como los espacios dentro del desarrollo tan importantes como puede ser el jugar o como puede ser el baño o estar siendo alimentado. El baño y el vestido, bueno, volvemos un poco sobre el tema. Modalidad de acciones, por ahí preparar el momento, uno puede ir anticipándole al bebé o al niño, ahora te vamos a bañar, ahora mamá está preparando el agua y está preparando todo para bañarte. ¿Por qué resaltamos esto? Que tiene que ver mucho con el respeto también a la espontaneidad del bebé y al desarrollo, ¿no es cierto?, madurativo acorde de cada momento. Porque a veces nosotros subestimamos a los nenes chiquitos diciendo, no, es chiquito, no entiende. Sin embargo, el bebé ya empieza a comprender mucho nuestro lenguaje expresivo, ¿sí? Y aunque él no pueda expresarse, al menos justamente de manera hablada, ya está empezando a generar su propio pensamiento y su propia representación mental. Es decir, que ya cuando ve que la mamá va preparando la bañera con los elementos, ya también el bebé va generando un pensamiento de que se está aproximando el momento del baño. Esto es de suma importancia. ¿Para qué? Justamente para su posterior desarrollo en el lenguaje expresivo, que en realidad se construye también, y se construye en esta interacción que primero es una comunicación donde no hay una devolución, pero que con el tiempo empieza a aparecer a partir de esta relación. Nosotros trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver el desarrollo postural y motor autónomo que propone la doctora Amy Pickler. Por allí este es un esquema de posturas que lo tenemos en todas las salas donde hacemos atención temprana, pero no porque sea una receta ni porque todos los niños tengan que pasar exactamente o en el mismo tiempo por estas posturas. Que de hecho hay bebés que no han gateado nunca y sin embargo han logrado la marcha sin haber hecho ningún tipo de gateo o por ahí otra postura intermedia. Pero por ahí esto es como para indicarle también a cada familia que el desarrollo autónomo postural se construye, ¿sí? No se impone. Es decir, no porque yo ponga al chiquito en un andador a los 5 meses, cuando todavía de repente toda su estructura, tanto sea desde lo que es el sostén de su cabecita como el desarrollo de su columna, estarían adaptados o listos biológicamente para la marcha. Y bueno, por ahí uno dice, al colocarlo en un andador, puedo hacer que este niño camine antes. Está comprobado que generalmente
esos chicos terminan caminando más tardíamente que otros, a los que se les respetó el tiempo de su desarrollo justamente postural y autónomo, que es individual. Cuando digo que se construye la postura, ustedes fíjense, y si observan un bebé a lo largo del tiempo, van a ver que el hecho de ofrecerle el espacio del piso va a hacer que justamente este bebé empiece a experimentar las posturas y los cambios posturales. De repente va a ir de un lateral al otro, se va a dar vueltas, se va a poner boca abajo, en algún momento se va a arrastrar de cola, haciendo una especie de gateo. No todos gatean en cuadrupedia. Es decir, las posturas y la evolución de lo que es el desarrollo postural, cada niño lo va a ir haciendo de manera individual. Y por el placer mismo de la propia experiencia, porque un aprendizaje lo va a llevar a que adquiera otro nuevo. Entonces esto va a hacer que de un día a otro y de una semana a la otra vayamos viendo una evolución cada vez más autónoma. Y esto es lo que en realidad hace que el niño empiece a adquirir posturas que sean más seguras. Es decir, el día que se pone de pie tomándose de algo, seguramente alguna superficie, y construyó esa postura a partir de otras intermedias que fue generando primero. Entonces, simplemente el esquema tiene que ver más que nada con el respeto a esto, a lo postural de manera autónoma. Allí tendríamos algunos ejemplos, ¿no?, de algún niñito dentro de lo que sería una sesión en atención temprana, donde justamente le estamos dando la oportunidad de que vaya logrando estos cambios posturales de los que les hablo. Esto, ¿por qué lo traemos? Porque en realidad sobre esto trabajamos mucho con las familias, y la idea ¿cuál es? Que después la familia en su hogar lo siga poniendo en práctica, ¿no?, como para poder seguir siendo continuadores de lo que uno intenta trabajar en cada una de las sesiones. Allí estaríamos viendo más o menos cambios posturales con los logros de algún otro tipo de posturas, pero todas construidas de manera autónoma, sin imposición. Todo lo que uno, sobre todo en el primer año de vida, le impone al bebé, en realidad sabemos que es algo que puede dañar hasta mucho su columna, ¿no? Porque en realidad lo que hay que respetar es todo su desarrollo autónomo postural desde lo que es lo biológico. Y esto tiene que ver con un proceso de mielinización. Entonces, esto no es una cuestión del contexto, sino que es totalmente individual y de cada uno de los niños. Bueno, allí estaríamos viendo también la posibilidad, ¿no?, de, por ejemplo, el uso de alguna tarima. Nosotros en los servicios utilizamos siempre o algún escaloncito o algo, por supuesto que sea seguro, pero que de alguna manera le estuviera permitiendo a este niño o a este bebé el experimentar un cambio postural y empezar, por ejemplo, a ponerse de pie o a querer alcanzar algún juguete que sea de su interés, pero que lo haga de manera autónoma y no porque yo se lo estoy ahí como poniendo sobre él, ¿no? Bueno, pensar un poquito juntos que por todo lo que venimos hablando, así como hay algunos elementos que facilitan el desarrollo, por ahí puede haber otros que van a ser obstaculizadores. Y cuando pensamos en algo que ocasiona un obstáculo, es como algo que irrumpe, ¿no es cierto?, en un desarrollo esperable. Si uno piensa en los conceptos que venimos trabajando, sobre todo en los relacionados con la comunicación y todo lo que decíamos, el buen sostén, el alinear la mirada con el niño, podemos ver que allí hay algunos elementos que se venden y que uno de hecho
utiliza, porque, a ver, uno no viene con un manual de instrucciones, sino que muchas veces compra algo y lo utiliza, y de repente, si lo razonamos desde los conceptos que venimos manejando, fíjense esa mamá que tiene un bebé que en realidad estaría como mirando hacia el afuera y no estaría justamente con la mirada hacia ella, ¿no? O de repente otros elementos que son así como muy pegados al cuerpo del adulto y que parecería como que no le estuvieran permitiendo a ese bebé no solo un poco de movilidad, sino hasta como si se asfixiara, ¿no?, ese niño. Entonces hay algunas cuestiones de las que venimos charlando que justamente hacen a que algunos elementos no serían los más recomendables. Sí, todo lo que tiene que ver con anidar, ¿no?, como podría ser la figura que tenemos arriba en un lateral, donde tenemos un bebé como allí justamente en una postura de semiflexión y pegadito a la piel de mamá, o al menos sintiendo, ¿no?, el contacto con mamá. También tenemos elementos como pueden ser los gimnasios, que tienen muchos elementos para jugar. Algunos de ellos tienen, son muy buenos, muy funcionales, y si los miramos un poquitito y nos detenemos, vamos a ver que en algunos casos algunos están con una cercanía demasiado inmediata a la vista del bebé, con lo cual por ahí no sería lo mejor para su visualización o el poder jugar, y algunos tienen una gran cantidad de elementos, lo que también hace que en definitiva ese bebé no pueda tener atención en ninguno en particular, porque sería como estar invadiéndolo un poquitito con un montón de variables. Entonces, en definitiva, nosotros que estamos buscando la atención y el interactuar y el poder jugar con ese bebé pequeñito, la realidad es que no le estaríamos favoreciendo poniéndole muchas cosas a la vez. Es decir, que la idea es siempre ir trabajando de a poco con un elemento, puede ser un sonajerito blando, algo que sea acorde a su manito, al tamaño de su mano que lo pudiera tomar. Por supuesto que no sea algo pesado, o que generalmente los bebés tienden a hacer este gesto con la manito, entonces si es algo que tiene un peso o que tiene un elemento que pudiera dañarlo, le estaría haciendo mal, se estaría haciendo mal a sí mismo. Es decir, más vale hoy uno piensa en todo lo que es siliconado, todo lo que es blando que puede llevar a la boca y que el bebé conoce todo a través de la boca y que lo pueda morder, que a su vez sea flexible y que por el otro lado sea lavable también, ¿no?, como para la reutilización. Bueno, acá tendríamos otra vez momentitos del baño, el sostén, el cómo enjuagarle un poquito la cabeza, ¿no? Pero si miramos las figuras, todas se remiten a lo que es el sostén seguro, sobre todo el adulto que contiene, que brinde justamente un sostén segurizante. Bueno, acá tendríamos algunos de los elementos que mencionábamos antes. Pueden ser desde los andadores, un andador a veces expone o hace que un bebé esté colocado allí desde muy temprana edad, cuando aún su columna no estaría desarrollada o apta como para tener la postura de pie. Entonces, bueno, esto estaría generando algo contraproducente en el desarrollo. También puede ser estos otros elementos donde los bebés quedan sentados pero como suspendidos.
¿Qué pasa con eso? Si bien el bebé puede ser que en un momento se ría o parecería como que lo disfruta, en realidad a veces esa risa tiene que ver con una cuestión muy de ansiedad a la que estamos exponiendo a ese niño, ¿no? Porque a veces el estar suspendido hace que justamente ese niño o ese bebé esté en desequilibrio. Y justamente a lo que tenemos que tender es a lo contrario, a que logre una postura equilibrada para que pueda estar cómodo y que pueda sentirse seguro, no sobre un espacio que lo tiene como en un movimiento permanente. Allí tendríamos por ahí algunas otras figuras que también tienen que ver con esto de lo que estamos hablando. Y bueno, es como para tenerlo en cuenta simplemente, ¿no? Como recomendaciones que damos en general, porque bueno, uno de los postulados que tenemos dentro del servicio es justamente el respeto al ritmo de cada niño y a su desarrollo postural espontáneo y autónomo. Y ahí tendríamos también estos otros juegos que se utilizan, que tienen por ahí muchos botones y botones con emitiendo muchos sonidos a la vez o muchas luces, y acorde a cada edad hay un momento en la vida en los que realmente estos elementos no serían los más adecuados. Si nosotros miramos cómo va evolucionando un bebé, sobre todo desde pequeñito, fíjense que a veces la utilización de 1/2 elementos, que haga algún sonido, que tenga por allí, puede ser algo desde lo visual, llamativo, atractivo, y que esté acompañado sobre todo de la comunicación y de la interacción con el adulto, es como que entretiene más o permite generar en ese niño un mayor placer que cuando le dejamos ahí al alcance un elemento que emite un montón de cosas y hace un montón de cosas a la vez, pero que en realidad nos quedamos en el objeto nada más y perdemos algo importantísimo que en el desarrollo es de suma relevancia, como es justamente el momento de la comunicación. Siempre que utilizamos un juego, un juguete, que exista esta interacción o una anticipación a través del lenguaje, porque esto también facilita el desarrollo del pensamiento. Bueno, por ahí una frase que hace un ratito decía, que la vida no viene con un manual de instrucciones, sino que viene con una mamá. Y esto es real, que ninguna mamá, ningún grupo familiar tiene algo así como tan sabido y algo tan armado como para decir con este nene aplicó esto, con este nene aquello, sino que uno va haciendo desde el nacimiento o desde la llegada de un niño una adaptación al desarrollo, y ese bebé también se va acomodando a esa mamá o a ese grupo familiar en la medida que nos vamos conociendo, nos vamos comunicando y vamos interactuando. Así que no hay algo definitivo ni nada que sea ni del todo malo ni del todo bueno. Uno da orientaciones generales y después con los niños va probando y va aprovechando estos espacios, sobre todo privilegiando lo que es la comunicación. Esto de suma importancia ante cualquier juego, juguete o ante cualquier actividad que hagamos con los chicos. Así que bueno, les digo muchas gracias a todos. Me parece que esto es como el principio de la vida. Cada uno de nosotros se formó a partir de un otro, llámese mamá o quien se haya hecho cargo de la crianza, y de la calidad de esos tiempos y de esos momentos, también así es la calidad del desarrollo que cada uno ha podido construir o del que nuestros hijos vayan a poder construir.
Así que bueno, ese es nuestro mensaje. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Espero, por supuesto, que después de haber tenido la posibilidad, esta que me da el lugar, ¿no es cierto?, de poder hablar de nuestro servicio, todo lo que se haya podido informar sea de su agrado, y que por supuesto también sea de su utilidad. Probablemente quien no conoce, a lo mejor algún niño, ya sea del entorno o alguien conocido, familiar, que tal vez esté necesitando algún tipo de abordaje de este orden que atiende justamente el Centro de Atención Temprana. Así que bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de recepción y consulta, y bueno, por eso toda esta información va a quedar de alguna manera dentro de un link que ustedes van a poder encontrar, ¿no es cierto?, dentro de este video. Y bueno, ante cualquier requerimiento, la apertura para contestar todo lo que quieran, o el que quiera acercarse al servicio, no hay ningún problema. Así que bueno, muchísimas gracias por darme este espacio y bueno, nada, espero que estén todos muy bien. Gracias.